Bienvenidos a Consumo Respeto, un espacio dedicado a los derechos de los consumidores. Durante las vacaciones de invierno que transcurrieron durante las últimas semanas, siempre aparecen saldos vinculados a la cuestión del transporte terrestre, aerocomercial. En este caso queremos conversar con nuestro invitado acerca de las cuestiones vinculadas a los pasajeros de avión, del transporte aerocomercial, porque bueno, han sucedido algunas cuestiones que muchas veces se repiten. Ustedes recordarán que, por ejemplo, Aerolíneas Argentinas ha tenido una falla informática y eso ha significado que durante un día todos los vuelos hayan quedado cancelados. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿qué derechos tenemos los pasajeros frente a una situación de ese tipo? O los casos en los cuales, por ejemplo, existe sobreventa de pasajes, el llamado overbooking. Bueno, tenemos que resignarnos, está prevista en la legislación alguna suerte de indemnización. En fin, son muchas cuestiones que nos interesan a todos y muchas veces las vacaciones también son un disparador para comentar estas temáticas. Así que invitamos al doctor Flavio Lowenrosen, un especialista en la cuestión, para conversar acerca de estos temas. Y quiero, como lo hago semanalmente, invitarlos a visitarnos en la página de Facebook, donde recibimos muy gustosos todos sus comentarios, sus críticas y también, ¿por qué no?, sugerencias para próximos programas. Enseguida estaremos con estos temas. En PepsiCo, desempeño con propósito significa mantener un crecimiento sustentable al invertir en un futuro más saludable para la gente y para nuestro planeta. Cortinas de cristal Reiki. El cerramiento vidriado de apertura total, ideal para balcones y galerías. Cortinas de cristal Reiki. La evolución en cerramientos vidriados. Para mí Salta es el verde, el marrón, el colorado, el blanco, el azul. Para mí Salta es la calidez de un poncho, esa que sentís en el abrazo de su gente. Para mí Salta es una canción, acompañada de un buen plato y un gran vino. Para mí Salta es descubrir en cada momento una experiencia nueva. Para mí Salta es una provincia llena de provincias y siempre te estamos esperando. Salta, tan linda que enamora. Bienvenido, Flavio, a nuestro programa. Gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. No, por favor. Y vamos a hacerte una presentación formal. Para quienes no te conocen, estamos con el doctor Flavio Ismael Lowenrosen, que es abogado especialista en derechos del consumidor, que dirige el popular suplemento de Derecho del Consumidor y Regulación de los Servicios Públicos del Dial.com y además es miembro del Instituto de Derecho del Usuario y del Consumidor del Colegio Público de Abogados de la capital. Si bien no aparece en nuestro cartel, quiero agregar que es docente, es profesor universitario y nos honra con su visita. Y son muchos los temas que queremos compartir con vos. Bueno, luego del receso invernal siempre queda algún saldo vinculado a situaciones de algunos padecimientos de los pasajeros. Y como para romper el hielo, como decía un viejo conductor televisivo, queríamos preguntarte, primero y principal, que es una de las temáticas centrales, overbooking, sobreventa. ¿Qué se puede hacer? ¿Pasa muy seguido? Sí, el tema del overbooking es un tema casi, diríamos, tradicional en las épocas estivales o invernales, ¿sí? Donde hay vacaciones, las compañías aéreas sobrevenden pasajes. ¿Qué significa? Venden más pasajes que la capacidad tienen los aviones. La justicia argentina ha entendido tradicionalmente que se trata de una actividad dolosa de las empresas, esto es importante, dolosa de las empresas. Todos los reclamos en este sentido tienen que tramitar ante la Justicia Federal, acá en la Capital Federal, ante la Cámara Civil y Comercial Federal, que ha sido, yo diría, muy dura con las empresas que hacen overbooking por entender reiteradamente y tradicionalmente que se trata de una actividad dolosa que persigue beneficios por sobre el derecho de los consumidores o usuarios. Los usuarios, cuando pasa esto, tienen que hacer el reclamo ante la empresa, pero
El principal reclamo que tienen que hacer, entiendo yo, es un reclamo judicial, porque en el reclamo judicial van a tener la posibilidad de un resarcimiento por daño moral. Si bien en materia contractual el daño moral es limitado por el 522 del Código Civil, lógicamente que una persona que se va de vacaciones y no puede irse por la sobreventa de pasajes tiene una mortificación extraordinaria, ¿sí?, en su carácter, en sus necesidades básicas, más que las vacaciones han sido consideradas siempre como higiénicas, razón por la cual va a tener una reparación en carácter de daño moral que va a exceder lo que le van a dar en la empresa, si hace el reclamo en el marco de la empresa, que le van a dar el valor del pasaje. Claro. O algunas millas para irse en las próximas vacaciones, unas millas de más que le va a alcanzar para irse a Colonia, quizás. Claro. Bueno, es interesante. Entonces, lo que sugerís es, por un lado, el reclamo ante la compañía debería tener éxito, pero a lo sumo alcanzaría para la restitución del valor del billete aéreo y, en su caso, alguna compensación, algún premio, algún regalito, claro, algún caramelito. Claro. En cambio, la posibilidad de solicitar el daño moral solo puede realizarse en sede judicial y por lo que decís, con estos precedentes que establecen el carácter doloso de esta práctica, hay enormes chances de obtener una reparación por daño moral. Sí, hay enormes chances de obtener hay muchos casos, sí, hay muchos casos. Y donde el Fuero Civil y Comercial Federal, por ejemplo, en Prada, hace 2 o 3 años, entendió claramente que estamos frente a un daño moral cuando el usuario del transporte aerocomercial soporta en su carácter diríamos, una pesadumbre extraordinaria. Y lógicamente una persona que se va a ir de vacaciones y no puede irse para gozar con su familia 15 días al año, soporta una pesadumbre extraordinaria que excede la normalidad de cualquier vicio que pueda tener un contrato. Bien. Y quedándonos un poquito en el terreno de las situaciones a partir de las cuales los pasajeros no pueden volar. Acá hablamos de la sobreventa, pero también hay circunstancias que tienen que ver con problemas, llamémosle, o técnicos o cuestiones que hacen imposible el vuelo desde la perspectiva de la actividad de la empresa, o situaciones extraordinarias como las situaciones climáticas. ¿Se podrían encuadrar todos en la misma situación? ¿Hay diferenciamiento? Con el tema técnico ha habido hace unos años algún pronunciamiento de la Cámara Civil y Comercial Federal en el sentido que si se trata de algo extraordinario, es decir, fuerza mayor que excede la normalidad de una situación, la empresa estaría exenta de cualquier responsabilidad. Tiene que ser una cuestión de fuerza mayor, ¿sí? Con las cuestiones climatológicas pasaría lo mismo cuando se trata de una cuestión climatológica que no es habitual en esa época del año, ¿sí? Porque si es una habitualidad ya deja de ser una cuestión de fuerza mayor. Claro. Por ejemplo, si estamos en Canadá en enero, vamos a saber que va a nevar, ya deja de ser una fuerza mayor, ¿sí? Entonces, está vinculado la exención de responsabilidad de la empresa a lo extraordinario del suceso. Si el suceso es extraordinario, podrá eximirse total o parcialmente de responsabilidad. Pero si el suceso en esa época es habitual o posible, no podrá eximirse de responsabilidad. Una situación como la que se planteó semanas atrás con Aerolíneas Argentinas, que comentábamos recién, que por una falla del sistema informático, obviamente ahí Aerolíneas sostiene que habrá de demandar a Telefónica, que es la responsable de administrar ese sistema, e imposibilitó a miles de pasajeros volar. De hecho, yo estaba en el aeroparque y por suerte conseguí que un endoso a otra compañía aérea para hacer el viaje que tenía que hacer, pero no pudieron volar los pasajeros. Ahí, en principio, bueno, habría que ver si encuadra o no en alguno de los supuestos que vos mencionás. Mira, en este caso de Aerolíneas Argentinas, si Aerolíneas Argentinas va a iniciar una acción contra su propio proveedor, está reconociendo que hay un vicio en su actividad. Razón por la cual, si ella va a tener un beneficio frente a un tercero, es lógico que los consumidores también tengan un beneficio, ¿sí? Y ese beneficio es un resarcimiento por las mortificaciones padecidas como consecuencia de no haberse podido cumplir el contrato en tiempo y forma. Bien. Yo debo contar también, para ser totalmente franco, que recibí al día siguiente un email del presidente de la compañía, que obviamente fue un email genérico. Yo soy viajero frecuente de Aerolíneas Argentinas, con un obsequio que era una cantidad de millas, eran 12.000 millas, que las tomé muy a bien, por cierto, que eran más que un viaje a Colonia, pero que en definitiva me pareció, más allá de la cuestión técnica, legal y la posibilidad del resarcimiento que uno puede reclamar, una actitud comprometida de la compañía frente a los pasajeros, ¿no? Sí, esto también es un tema importante. Muchas veces te ocurre que estás en un aeropuerto perdido en el mundo, que la compañía de avión tiene algún retardo y vos en vez de salir a las 12 del mediodía estás saliendo a las 7 de la tarde,
no conoces el idioma y nadie viene, se te acerca ni te da un vaso de agua. Me ha pasado alguna vez. Sí, por supuesto. Entonces, obviamente ahí tenés una responsabilidad por omisión de brindar un servicio de calidad por parte de la empresa. Puede haber algunos imponderables que retrasen un vuelo, climatológicos, geográficos, sociales, sindicales, etcétera. Pero también está en la compañía actuar prestando un servicio con calidad y dignidad al usuario, trato igualitario, siguiendo nuestra norma de consumidor 8 bis, es decir, trato digno y equitativo, igualitario, etcétera. Es decir, presentarse ante el usuario, brindarle medidas de seguridad, medidas de higiene, medidas que le puedan favorecer, poder comer durante esa espera. En los aeropuertos comer es muy caro. Sí, yo recuerdo que alguna vez tuve un inconveniente en el aeropuerto de Santa Cruz, Bolivia, ¿sí? Que estuve creo que 14 o 15 horas esperando, y había gente que estaba con 4 o 5 niños y realmente comer en el aeropuerto le resultaba $80, $90, claro. Era absolutamente imposible. Y la compañía, que era ya una compañía desaparecida boliviana, que ya no existe más, no había prestado ningún tipo de asistencia a los viajeros. Obviamente que ahí ha habido, además del imponderable por no salir en tiempo y forma, ha habido, diríamos, una actividad omisiva sobre los derechos de los usuarios, de atenderlos con la calidad que estos merecen. Eso se nota mucho. A mí me ha pasado también en algunas experiencias, tanto en el país como en el exterior, de no solo quedar un poco a la deriva, ¿no? Es decir, esa falta de contención, que a veces uno espera mucho más eso, porque en general el pasajero puede hasta tener la flexibilidad de entender un imponderable, como decías vos, pero este tema de la descoordinación propia de la compañía, es decir, no existen planes de contingencia, no existe ninguna situación en la cual diga, bueno, venga, que desee, lo vamos a mantener informado, habilitamos el salón VIP para los pasajeros de esta línea, les vamos a dar algo para tomar, para comer. Esto es una cuestión que las compañías deberían reflexionar mucho, ¿no? Sí, porque además, si vos lees la normativa de IATA, ¿sí? Se obliga el convenio de Varsovia, después el convenio de La Haya, se obliga a las compañías a prestar las debidas medidas de seguridad y asistencia a los pasajeros ante cualquier contingencia. Es una contingencia que el vuelo no pueda salir en tiempo y forma, razón por la cual debe prestar las debidas medidas de asistencia, y la asistencia básica que son higiene, alimentación, seguridad. Si no te prestan esas medidas, el usuario está siendo desprotegido, y si el usuario es desprotegido, tiene derecho a un resarcimiento. Correcto. Con respecto a estas cuestiones que son las más usuales, ¿no? Por alguna u otra razón, el pasajero no sale en tiempo y forma con el vuelo contratado. ¿Existe alguna normativa vinculada a plazos? Es decir, las compañías pueden hasta una cantidad de tiempo determinado no hacerse cargo y después, es decir, con... Vos decís por la demora en la partida. Mira, las compañías deben hacerse cargo en la demora cuando el avión no sale en tiempo y forma. A partir del momento en que se opera el retraso, ya tienen que ponerse a disposición de los usuarios para garantizarle, primero, una debida información, cosa que no siempre ocurre. Correcto. ¿Sí? Tengamos en cuenta que los usuarios tienen derecho a una información precisa, previa, acabada, veraz, suficiente. ¿Qué significa esto? Que en materia de transporte aéreo, si el avión no sale en el horario pactado, le deberían informar a los usuarios los motivos y de por qué no parte en el horario previsto, y además cuándo se calcula que estaría partiendo, cosa que no siempre ocurre. Entonces se está violando el derecho a la información. Eso por un lado. Por otro lado, el retraso ya genera un incumplimiento contractual, razón por la cual la empresa tiene que adoptar las medidas para resguardar a los usuarios. En materia judicial no ha habido discriminación, algunos dicen 4 horas, otros no, pero en materia judicial no ha habido una discriminación concreta en cuanto al plazo. Recuerdo un fallo muy interesante que es Feinstein con Varig, que tendrá unos 6 o 7 años, donde la Cámara Civil y Comercial Federal con muy buen tino dijo: pérdida de tiempo es pérdida de vida, razón por la cual debe ser indemnizado el usuario. En este caso era una persona que iba a ir a Brasil a un cumpleaños familiar y demás, el avión salió con un pequeño retraso y tuvo derecho a una indemnización, resarcimiento por daño moral por la afectación de haber llegado al evento familiar con algún retardo. Es decir, la justicia ha sido bastante flexible en cuanto al tema del plazo en el retraso, porque lo que considera principalmente la justicia es la afectación o mortificación en el usuario. ¿Sí? También vuelvo a decir lo que dije antes, es un eximiente para la empresa
si se presta y se demuestra ante el usuario diligente para poder satisfacer sus necesidades. Claro. Obviamente, si la empresa frente a los usuarios ha actuado, diríamos, con indiferencia, sin haberse puesto a disposición, garantizándole de modo continuo durante ese plazo de retardo asistencia, seguridad y demás, obviamente que va a ser un indicio en contra de la empresa a nivel judicial. Muy interesante la reflexión. Y Flavio, con respecto a las situaciones en las cuales, por ejemplo, un vuelo se cancela, que es bastante habitual, o por lo menos se ve con alguna frecuencia, ¿ahí existe algún derecho en particular, por ejemplo, a ser colocado en el vuelo subsiguiente? ¿La causa puede ser importante a los fines de que la compañía se haga cargo o no del alojamiento? Porque a veces he visto que en situaciones de cancelación por cuestiones climatológicas la empresa te dice, no, mira, yo no me hago cargo de nada, y por más que el pasajero no sea local. Vamos a imaginar que queda varado fuera de su jurisdicción, de su territorio, de su ámbito. Y ahí se producen situaciones bastante tensas, ¿no? La gente que tiene que volverse a un hotel, quizás no tiene el dinero, o quedarse en el aeropuerto. Mira, las compañías, por principio deben, y siguiendo los principios del convenio de Varsovia, el convenio de La Haya, deben hacerse responsables por todo el periodo de trayecto del viaje, es decir, por todas las escalas intermedias que tenga el viaje, porque existe una obligación de resultado. Y el resultado es llevar a buen puerto y en condiciones de seguridad y dignidad al usuario. Entonces, esa obligación de resultado impone la obligación a la empresa de prestar la más debida asistencia al usuario durante todo el trayecto. Lo que significa que si hubo un retardo en alguna escala y no se puede llegar al destino final en tiempo y forma y hubo que pernoctar en alguna localidad, la empresa tiene que asistir al pasajero. ¿Sea cual sea la causa? Sea cual sea la causa. Si es climatológica, ponele, yo te doy un ejemplo. Sí, o por ejemplo el aeropuerto lo cierra la autoridad competente, dice no salen los vuelos, porque es climatológico, supongamos. Sí, ponele, en Centroamérica es muy común por los tornados, y las empresas están obligadas, ¿sí? Están obligadas a asumir la responsabilidad de cobertura de los pasajeros. ¿Qué significa esto? La asistencia alimentaria y la asistencia hotelera. ¿Por qué? Porque te vuelvo a decir, es una obligación de resultado, sin perjuicio del derecho que después la empresa tenga frente a la autoridad administrativa o a un tercero que haya incidido negativamente en el trayecto del viaje, ¿sí? Sin perjuicio de del derecho que tenga la empresa. Sería un tradicional solve repete. Frente al usuario, la empresa tiene que responder y después repetirá frente al tercero. Claro. Pero el usuario tiene el derecho ¿a qué? A ser transportado en las condiciones contractuales pactadas. ¿Sí? Bueno, eso es interesante porque en general no se ve habitualmente como práctica que las compañías se hagan cargo y hay bastante discriminación de conceptos. Muchas veces dicen, mira, nosotros no tenemos nada que ver con la suspensión del vuelo, no nos hacemos cargo, y muchas veces cuando tiene que ver con cuestiones técnicas, que el avión no funciona, la máquina, no llegó el vuelo que después tenía que salir hacia otro lugar, la empresa se hace cargo. Pero bueno, es importante recalcar que la empresa está obligada en cualquier caso a hacerse cargo. Discúlpame, Javier, ¿sabes por qué hago hincapié en esto? Porque es una obligación de la empresa el transporte como un resultado final. Correcto. Sin perjuicio de las contingencias que pueda haber durante todo ese periodo de ejecución del contrato. Significa esto que la empresa es responsable por la ejecución del contrato en las características y consecuencias previstas al momento de extender el ticket. Esto significa que el contrato frente al usuario es inmodificable e intransable, porque se trata de un contrato de orden público. Claro. Y tengamos en cuenta que estos contratos aéreos son principalmente contratos reglamentarios, que están reglamentados por los códigos aeronáuticos locales y por los tratados internacionales. Y no puede haber convenios entre las partes que difieran o retraigan los derechos de los consumidores. Y a raíz de eso, se me ocurre la siguiente pregunta, y sin entrar en un territorio demasiado técnico, pero la Ley de Defensa del Consumidor establece una única excepción, bueno, salvo la cuestión de los profesionales liberales, pero en este caso una excepción vinculada a su carácter supletorio en relación a la normativa específica del transporte aerocomercial. ¿Esto tiene algún impacto concreto en cuanto a los derechos o la situación de los usuarios frente a las compañías? O sea, que puedan invocar lamentablemente sí. Lamentablemente sí. El artículo 63 de la Ley 24240, que es la Ley de Defensa del Consumidor, con su versión modificada por la 26361, establecía en origen, ¿sí?, que el transporte aéreo
iba a estar incluido dentro de la ley. Hubo un veto del Poder Ejecutivo en el veto año 2008, el único veto, decreto 565, extraño porque cita alguna jurisprudencia extranjera, ¿sí?, por la cual se decidió vetar ese artículo y se volvió a la vieja redacción, que dice que se aplicará principalmente los tratados internacionales, el Código Aeronáutico y supletoriamente para el transporte aerocomercial esta ley es la Ley de Defensa del Consumidor. Obviamente que eso genera en principio una afectación, porque todos los principios de orden público, ¿sí?, inalterables, inmodificables, inconmovibles, que están insertos dentro de la ley 24240, no se aplicarían en principio como bloque normativo en materia de transporte aerocomercial. Hay un fallo aislado de la justicia de Neuquén de hace unos años en un vuelo de cabotaje que dijo que la 24240 se aplica al transporte aéreo. Y dijo que se trata de un servicio más y que como todo servicio está alcanzado por la ley sin perjuicio de lo que establezca el 63. Hay que tener en cuenta algo muy importante. Si todos los servicios son alcanzados de modo principal por la ley 24240, resulta extraño por qué no lo va a ser alcanzado el transporte aerocomercial. ¿Y si el transporte marítimo, por ejemplo? Claro. Resulta muy extraño. Si vos lo analizás, decís, ¿por qué el transporte marítimo sí? El transporte lacustre sí. ¿Por qué si yo tomo una Liscafo y voy a Colonia, está alcanzado por la 24240, pero tomo un avión y voy a Colonia y no estoy alcanzado por la 24240? Se viola el principio de igualdad entre los usuarios, pero también entre los proveedores. Bueno, ¿sí? Esto puede ser un argumento interesante para atacar esta excepción y para que sea aplicada cada vez más, de forma más restrictiva, más excepcional, ¿no? Yo creo que esta restricción debería ir eliminándose de a poco, porque en realidad la Ley de Defensa del Consumidor en su última redacción ha sido sabia en incluir a todos los servicios dentro de su texto. Fíjate que el artículo 25 dice, los servicios públicos domiciliarios están alcanzados de modo primario por esta ley. Correcto. Y la autoridad de aplicación será la Autoridad de Defensa del Consumidor o la autoridad técnica respectiva a opción del consumidor, pero no hay prelación de una sobre otra. Entonces, ¿por qué en materia aeronáutica se ha hecho esta distinción? Bueno, vamos a ver cómo evoluciona la cuestión. Bueno, Flavio, te quiero agradecer mucho que nos hayas visitado y la verdad que el tema que no lo hemos desarrollado nunca en profundidad, con vos empezamos a andar ese camino y esperamos poder seguir haciéndolo en el futuro. Muchas gracias por la invitación, realmente el tiempo ha pasado muy rápidamente, es un tema muy interesante para hablar y debatir porque afecta claramente a los usuarios de transporte aerocomercial, muchas veces las posiciones de las empresas. Muchísimas gracias de nuevo. No, gracias a vos. En PepsiCo, desempeño con propósito significa mantener un crecimiento sustentable al invertir en un futuro más saludable para la gente y para nuestro planeta. Cortinas de cristal Reiki. El cerramiento vidriado de apertura total, ideal para balcones y galerías. Cortinas de cristal Reiki. La evolución en cerramientos vidriados. Para mí Salta es el verde, el marrón, el colorado, el blanco, el azul. Para mí Salta es la calidez de un poncho, esa que sentís en el abrazo de su gente. Para mí Salta es una canción, acompañada de un buen plato y un gran vino. Para mí, Salta es descubrir en cada momento una experiencia nueva. Para mí, Salta es una provincia llena de provincias y siempre te estamos esperando. Salta, tan linda que enamora.